tardes, tengan todas y todos. Con el inicio de la etapa de la semipresencialidad anunciada por la Universidad Centroamericana, se establece una serie de medidas y disposiciones especiales con el propósito de ayudar a reducir al máximo la exposición al contagio del COVID-19. Alrededor del campus se han instalado dispensadores de alcohol gel disponibles para todos los miembros de la comunidad universitaria, como docentes, estudiantes, incluso invitados y visitantes. Hemos reducido en un 75% la capacidad de este auditorio, teniendo o contando presencialmente únicamente con 40 personas. El uso de mascarilla y cubreboca es obligatorio durante su estancia en el campus y no es permitido mover las sillas de los espacios ya dispuestos. Las medidas completas de prevención ante el COVID-19 están disponibles en nuestra web respuestacovid.uca.edu.ni. Además, ante cualquier eventualidad sísmica que nos obligue a evacuar este auditorio, les recomendamos mantener la calma y salir en orden, con sus manos sobre la cabeza y utilizando las puertas a su izquierda. El personal a cargo de este evento tendrá la responsabilidad de mantener las puertas abiertas y de guiarlos hasta la zona de seguridad que está ubicado al lado o enfrente de los laboratorios Netherland. Finalmente, agradecemos que pongan sus celulares en silencio o en modo avión para no interrumpir las distintas conferencias. Luego de estas recomendaciones, damos inicio entonces a la quinta feria de posgrado de la Universidad Centroamericana. Nuestro agradecimiento por su presencia en este auditorio y a todas las personas que nos acompañan virtualmente a través de la plataforma Zoom. Hoy contamos con la presencia de nuestras autoridades universitarias, doctora Wendy Belanger, vicerrectora académica de la Universidad Centroamericana, máster Tania Zambrana, vicerrectora administrativa de la UCA. También nos acompañan la máster Luz Marina Sequeira, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la máster Giovanna Robleto, decana de la Facultad de Humanidades. Los profesores, doctor Cristian Robleto, director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Humanidades. El doctor Mauricio Tunerman, coordinador de la Maestría de Administración y Dirección de Empresas. Agradecemos enormemente la participación y la presencia de nuestros conferencistas invitados, el máster Edmundo Castillo y el doctor Alejandro Vogel. También contamos con la presencia de la licenciada Ivette Laguna, coordinadora de sucursales del Banco de la Producción. Bienvenidos y bienvenidas sean todos. La Universidad Centroamericana, como institución comprometida con el desarrollo de nuestro país, tiene el gusto de presentar su oferta de posgrado 2021, integrada por programas orientados a contribuir con el fortalecimiento, la innovación y la humanización del mundo empresarial, con programas académicos internacionalizados y del más alto nivel de calidad. La UCA forma profesionales competentes y ciudadanos conscientes de los desafíos que supone construir una agenda estratégica en un contexto tan cambiante. Recibamos ahora a la doctora Wendy Belanger, vicerrectora académica de la UCA. Bueno, quiero comenzar agradeciendo. Agradezco la confianza de todas las personas que están participando en este evento, tanto de manera presencial como de manera virtual, y las personas que lo han hecho posible. Sin duda, están a punto de tomar una decisión muy trascendental. Quisiera aprovechar estos minutos para compartirles unas reflexiones sobre la educación de posgrado que pienso que pueden ayudarles a visualizar de manera más amplia la experiencia y la significancia de cursar una maestría. Si graduarse de una carrera universitaria los convirtió en miembros de una élite educativa en este país,
El posgrado es un paso más en esa dirección, pero a nivel mundial. Apenas el 14% de la población entre 25 y 34 años de edad en países miembros de la OECD tiene grado de maestría. 14%. Países miembros de la OECD. Este que llamamos nivel 7 de educación terciaria, tan exclusivo, sin duda marca a la persona, pero también fortalece y mantiene competencias profesionales que elevan la calidad de la actividad laboral de un país. Por eso es muy importante que para Nicaragua contar con personas que obtienen este nivel educativo. Globalmente, los estudios de posgrado se promueven como parte de los esfuerzos de consolidación de la llamada sociedad del conocimiento, en la cual debemos participar los y las nicaragüenses. La educación de posgrado precisa de un verdadero ambiente universitario como el que brinda la UCA, donde existe investigación, libertad de cátedra, pensamiento académico, redes internacionales y proyección social. En ese contexto, puede ser transformadora y muy gratificante la educación de posgrado. La maestría no es una licenciatura con un mayor nivel de dificultad. No es eso. Es una experiencia distinta. Nos enseña cómo pensar de manera científica y especializada en los problemas más complejos que se nos presentan. También nos entrena para hacer preguntas oportunas, cuyas respuestas nos ayudan a comprender en profundidad los retos que enfrentamos para avanzar en este país con equidad y sostenibilidad. Como profesionales, la educación de posgrado nos brinda un elemento más de credibilidad. No solo adquirimos un nivel avanzado de conocimiento, no solo nos actualizamos con nuevas metodologías y herramientas. Una persona con grado de maestría es, como el nombre lo indica, un maestro, una maestra. Es decir, una persona que lidera. Una persona que lidera. Es una persona que conoce y que desarrolla su autonomía, a la vez contribuyendo con un equipo, con una red. Nuevamente, gracias por su confianza en la UCA y éxitos, mis deseos de mayor éxito en la decisión que están por tomar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Wendy Belanger, por sus palabras. Invitamos a todas las personas que están conectadas que nos manden sus consultas, sus comentarios, sus preguntas al WhatsApp de la plataforma, la plataforma WhatsApp de admisión 78287777. Después de cada conferencia estaremos dando respuesta a sus consultas.
Queda con ustedes el doctor Cristian Robleto, director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Humanidades, quien nos ofrecerá más información sobre nuestra maestría en Derecho de Empresas. Bien. Buenas tardes, autoridades de la universidad, profesores de los programas de maestrías y posgrados, público que nos acompaña a través de los medios virtuales de la plataforma Zoom. Sean bienvenidos a esta feria de posgrado, esta quinta feria, ¿verdad?, que trae muchas luces muy positivas para el desarrollo, como decía nuestra vicerrectora académica Wendy, ¿no? Somos líderes en este tipo de actividad. Antes de explicar un poco lo que es el perfil de la maestría, me gustaría nada más puntualizar algunos aspectos que caracterizan el estudio de la maestría. Este programa está actualizado en el contexto globalizado y tecnológico. Esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque hoy en día los negocios nacionales e internacionales nos brindan esas luces que necesitamos para el desarrollo y el desenvolvimiento de los que estudian el programa de la maestría en Derecho de Empresa. Además, prepara a profesionales del derecho corporativo, también prepara a otros profesionales que están vinculados de una u otra manera con las empresas, administradores de empresas, además de los abogados, de los licenciados en Derecho, contadores, economistas, entre otras, que se desenvuelven en este ámbito. Esta maestría estudia y profundiza en casos de la vida real, es decir, se hace un análisis y estudio del contexto, de lo que estamos viviendo hoy en día en el ámbito de la empresa. Eso nos lleva a hacer un análisis más profundo en el estudio de la maestría en el aspecto societario corporativo, tributario, administrativo, penal, marcario e inclusive arbitraje, que va a ser una de las exposiciones que a continuación van a escuchar. Rompe viejos paradigmas de cómo llevar a cabo la ejecución de una empresa. ¿Por qué? Porque los nuevos paradigmas que enfrenta hoy en día el derecho corporativo, el derecho empresarial, se enmarca en el derecho corporativo que transita de una sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Hoy tenemos la ventaja de que en el derecho de empresa hay más transparencia en el desarrollo y ejecución de cada una de las actividades. No sé qué toqué. Bien, perdón. Eso nos lleva a considerar un poco el perfil académico. El perfil académico, el perfil de ingreso, ¿verdad?, que esperamos que ingresen a este programa de estudio, va a permitir a aquellos asesores, consultores de empresas y principalmente directivos. Cuando me refiero a los directivos, es personas que están vinculadas al ámbito de la dirección de la empresa, los miembros de la junta directiva, los socios de una junta general de accionistas, les va a permitir, cuando se desenvuelvan en el ámbito empresarial, darles asesoría, instruirlos, llevarlos a analizar lo que es un acta de constitución de una sociedad, la fusión de una sociedad, la decisión de una empresa como tal. Nos lleva también a que los que puedan ingresar al estudio de este posgrado, también incluyamos a personas que se desenvuelven de una u otra manera en el ámbito del derecho bursátil, es decir, de los seguros, tanto nacionales como extranjeros. Los que están también en el mercado financiero, instituciones financieras, la banca como tal, así como también entidades que están reguladas. Cuando me refiero a las entidades reguladas, significa personas que están vinculadas en telecomunicación, personas que están vinculadas en el mercado energético, en el mercado de la competencia como tal de estas instituciones. Y sobre todo, personas que están vinculadas a la docencia, ¿verdad?, que también nos encanta estar investigando en el tema de la empresa. Para la empresa hay muchísimo que investigar. El perfil de egreso, ¿verdad? El perfil de egreso. Bueno, una vez que ya las personas que logren finalizar el estudio de la maestría
van a poder resolver situaciones complejas. La empresa es compleja. La empresa no solamente es el estudio del derecho, la empresa va mucho más allá. Y eso implica también hacer un análisis de todos los conflictos que en el entorno empresarial nos encontremos. Los socios, los administradores tienen a veces muchas dificultades, necesitan los asesores de las empresas que los incluya, que les diga cómo levantar, inclusive hasta lo más sencillo, un acta de constitución, hasta lo más complejo, llevar un caso de un conflicto interno entre los socios ante un tribunal arbitral, ¿verdad? Que también puede ser objeto de estudio y que también este programa los lleva a ese análisis profundo de cómo se resuelve un conflicto en esta materia. Además, nos permite continuar, digamos, desde el punto de vista de aquellos que nos gusta investigar, trabajar en temas de investigación a través de estudio de casos. Y les digo a través de estudio de casos en el sentido de que cuando estamos desarrollando cada una de las asignaturas, vamos viendo y analizando situaciones complejas de la empresa que nos va a permitir profundizar, hacer un análisis, por decirles un ejemplo, en el tema del comercio electrónico. Hoy es un tema muy actualizado. Yo hablé de este tema hace tal vez unos 20 años en una primera tesis de maestría de Derecho de Empresa, que yo soy uno de los primeros graduados en la maestría en Derecho de Empresa. Soy testimonio de cómo ha venido desarrollándose la maestría en ese sentido. ¿Cuáles son las razones por las cuales me apuntaría o se apuntarían ustedes a estudiar la maestría? Bueno, este es un programa que tiene 23 años, nace en el año 1998 y lo recuerdo muy bien, como les dije antes, porque inicié también en ese estudio de la maestría y actualmente cuenta con 13 ediciones. Esas 13 ediciones se han grabado más de 160 profesionales que hoy están desempeñándose en el ámbito académico, en el ámbito corporativo y en otras áreas, porque no solamente nos lleva a profundizar y a trabajar o a desempeñarnos como profesionales de asesores en una empresa, sino que también estas personas se están desempeñando en sus despachos jurídicos o en muchos de los casos son socios de firmas internacionales o en algunos casos han creado su propia oficina y al mismo tiempo esta oficina se ha internacionalizado. El plan de estudio es uno de los planes más actualizados desde este año, que se ha actualizado también cada uno de los programas de estudio. Aquí no menciono los módulos o las asignaturas, sino qué es lo que podemos ver, qué es lo que podemos estudiar en la maestría. El derecho corporativo tiene su énfasis en las sociedades capitalistas. Cuando se analiza el módulo de las sociedades mercantiles, uno de los puntos más importantes es ver cuáles son los tipos societarios, principalmente las sociedades anónimas, pero no solamente eso, sino que también estudiar las sociedades atípicas que están en otros países. ¿Por qué? Porque el empresario no se queda nada más en Nicaragua, el empresario tiene relaciones internacionales con otros países y nos enfrentamos ante empresas que están constituidas de una forma distinta a la que están constituidas en Nicaragua. Entonces, eso nos lleva a que no solamente se les dice, bueno, el código de comercio dice que son tales y tales sociedades las de Nicaragua, sino que también estudiar aquellas formas societarias que no están en la legislación nacional y que nos permite entonces poder tener ese vínculo para que en el momento oportuno y adecuado que ustedes les permitan desarrollar y asesorar a los miembros de la Junta Directiva, les va a permitir entonces desenvolverse y decir, bueno, las sociedades por acciones simplificadas, que es una sociedad mexicana, colombiana, pero que no está en Nicaragua, si esta empresa tiene vínculos con los empresarios nicaragüenses, yo como asesor de empresa, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué hago? Bueno, no me voy a quedar nada más con el ámbito nicaragüense, tengo que también tener esas visiones internacionales, que la maestría también ofrece ese tipo de oportunidades. Hoy, una de las tendencias más actuales es la fusión, la decisión de empresas,
la estructuración de la forma societaria, eso nos lleva a que las pequeñas, medianas empresas en esta desborde de la competencia los lleve a fusionarse. Eso nos lleva también entonces a estudiar, a analizar con más profundidad el tema de las fusiones, de las escisiones y también de la participación de varias sociedades, cómo éstas pueden trabajar de forma conjunta en un proyecto, en una actividad determinada. Las auditorías jurídicas vinculadas con la inversión extranjera. La inversión extranjera nos lleva a que el que estudia la maestría tenga ese conocimiento no solamente básico, sino que también específico en cómo asesorar al inversionista extranjero para que éste pueda invertir en Nicaragua. Un ejemplo muy sencillo sería hacer un estudio de la sociedad en la que quiere invertir, hacer un estudio de la parte tributaria, de la parte municipal, de la parte administrativa. Es decir, la maestría en el programa de estudio incluye también ese análisis, ese dictamen. Nos enseña a hacer dictámenes, nos enseñan a hacer estudios específicos si es viable o no es viable hacer una inversión en nuestro país. Bueno, no solamente en el ámbito en el ámbito nacional, sino que también en el ámbito internacional. Bien, y lógicamente que hay otros estudios, ¿verdad?, que están vinculados también con las obligaciones tributarias, las obligaciones legales de la empresa. La empresa tiene varias obligaciones, laborales, tributarias, fiscales, administrativas, de seguridad social y lógicamente todos esos módulos vistos desde el empresario, se les instruye, se les guía, se les da un caso, se les da varios casos y aplican la teoría, aplican la ley y aplican la práctica en cada uno de ellos. El comercio internacional, el comercio marítimo, hoy en día no es que está incipiente en Nicaragua, ya tenemos un código del año 1917, 1918, que está en plena vigencia, ese código actual. A pesar de ello, tenemos una legislación un poco ambigua, pero no nos quedamos atrás en el estudio de la maestría, porque también se hace un análisis de los puntos geográficos y de los tipos de Incoterm que en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio son lex mercatoria, es decir, prácticas mercantiles internacionales que también son objeto de estudio. En fin, por supuesto que no hay que obviar la parte ética. Nuestros profesores no solamente enseñan la parte práctica, teórica, sino que también su desenvolvimiento es un desenvolvimiento ético que lo demuestran a través de su desempeño como docente. El plan de estudio, como lo he señalado, tiene ese enfoque corporativo, es decir, aporta ese conocimiento adicional que como estudiante profesional de Derecho y de otras carreras afines pueden ser objeto de estudio. El trabajo de culminación de estudio no es preocupación, ¿verdad? No tenemos que estar pensando en que al final de la maestría vamos a trabajar la investigación final. Se va desarrollando conforme la maestría vaya avanzando. Es decir, a partir del segundo año, el estudiante puede optar y considerar el tema de investigación es algo muy importante porque es la parte práctica y es la parte en donde uno se especializa. Si yo me especializo, si yo practico la asesoría de una junta directiva, lo lógico es que oriente mi investigación en temas societarios. Si yo me dedico al arbitraje, lo lógico es que realice una investigación en temas de arbitraje. Es decir, te permite esta maestría vincular tu experiencia práctica a la realidad y al contexto en donde nos desenvolvemos. Tenemos un claustro docente excelente, una calidad que supera, diría yo, en el ámbito nacional. Somos a lo mejor envidiados, ¿verdad?, porque tenemos un claustro que la mayoría de ellos son doctores en Derecho, el 35% son máster y tienen además de la experiencia práctica,
Y los especialistas, a veces el especialista tiene mucho más bagaje práctico y esa práctica es la que se les lleva a ustedes. Bueno, un ejemplo de ello es el maestro Manuel Ruiz en Seguridad Social. Es un programa internacionalizado, además de que pertenecemos a la red universitaria jesuita, contamos con docentes que han estudiado en diferentes universidades internacionales, en México, de España. La mayoría de los doctores estudiaron en España, en Argentina, en Chile, en México, en Colombia y por supuesto, ¿verdad? También hay doctores que se han doctorado aquí en Nicaragua y propiamente en la Universidad Centroamericana. El 30% de docentes son extranjeros. Hoy tenemos una gran ventaja y es que la misma situación de la pandemia nos va a llevar a que podamos tener conferencias e intercambiar con profesores que están en España, en Colombia, en otros países, y por ello es que nuestra planta docente también cuenta con esa experiencia de esos docentes. En la práctica corporativa internacional hay muchas leyes modelos. Cuando digo leyes modelos, esas abreviaturas que no se preocupen por ellas, porque esa significa prácticas mercantiles que en el ámbito internacional se le llama lex mercatoria. Y la Comisión de las Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional tiene un sinnúmero de leyes modelos actualmente que nos permite a los legisladores nacionales de cualquier país adaptar esas leyes modelos al ámbito nacional. Son objeto de estudio también en la maestría. ¿Por qué? Porque resolvemos conflictos que no están tipificados o señalados en la ley y que por lo tanto en la práctica mercantil deben ser objeto de solución, como es el caso de los contratos atípicos. Así tenemos la OMC, que había señalado, la OMPI en temas de marcas y patentes, y bueno, la investigación jurídica contextualizada. Contamos con líneas de investigación que están en plena vigencia. Si hablamos del tema de las reformas mercantiles en Nicaragua, podemos inclusive hablar del beneficiario final, que es uno de los últimos temas que acaba de surgir en el ámbito nacional y que es objeto de estudio y de análisis en el derecho corporativo. Pero no solamente eso, hace 5 años, se aprobó una ley, un anteproyecto de ley mercantil del Código de Comercio que también se estudia. Sin embargo, es un proyecto que está ya un poco desfasado, porque ya han pasado como 5 años, 6 años, y que lógicamente no nos enfocamos nada más en ese ámbito, sino que también, como dije al inicio, en el ámbito internacional. La empresa y el Estado, eso es algo que nos obliga a estudiar, inclusive a las sociedades mercantiles estatales, y los tipos de mercado, ¿verdad? El programa orientado al crecimiento profesional, como dije hace un momento, la mayoría de nuestros profesionales son socios o tienen su propio despacho, un 45%, un 27% ocupan cargos gerenciales, es decir, son socios o iniciaron como ayudantes, como asistentes en una institución mercantil y hoy están desenvolviéndose académicamente, profesionalmente en una empresa, ¿no? Y el 28% pues tienen su propio despacho. La maestría en Derecho de Empresa cuenta también con el entorno virtual de aprendizaje, es decir, le llamamos EVA, en el sentido de que las actividades, las prácticas, que a veces no vamos a poder desarrollar tal vez todo en una sesión, también se puedan desenvolver a través de agendas de estudio, a través de prácticas de expedientes digitalizados y que lo vamos a subir, y las sentencias también al entorno virtual o a través de unas videoconferencias seguras. También contamos hoy con la presencia de un profesor que también ha participado y es aliado de la maestría en Derecho de Empresa, del despacho Expertis Castillo y Fiallo. Contamos también con alianzas como con la firma BPL, el despacho de Nazar Abogados, Báez Cortés, la Corte Centroamericana de Justicia. Desarrollamos muchísimos casos simulados, contamos con una sala de juicio, hay casos en materia de comercio internacional que se ventilan a través de la Corte Centroamericana
Y entonces eso nos lleva a utilizar ese medio a través del Departamento de Derecho. El Sistema de Integración Centroamericana, que es un ámbito amplísimo, y el Sistema de Integración Económica SIECA, ¿verdad? Además de otras firmas que participan y están con nosotros apoyándonos en conferencias y en actividades vinculadas a la materia. La red de líderes formados con el sello UCA, ¿verdad? Se ofrece la maestría no solamente como programa, sino que también como especialidad. La maestría se divide en dos especialidades, la especialidad en Derecho de Empresa y la especialidad en Asesoría Jurídica de Empresa. Ahorita iniciamos con la maestría y con la especialidad en Derecho de Empresa. Al finalizar un tiempo, determinadas asignaturas, ustedes obtienen esa titulación como tal, ¿verdad?, de lo que es la especialidad y al mismo tiempo, en su momento, la maestría. Bueno, Jimena González, una profesora que da clase también en la maestría, imparte clase en la maestría, graduada de esta maestría, tiene una amplia experiencia en este ámbito. Alejandro Montealegre también acaba de graduarse en esta maestría, se desempeña como asesor de empresas, se desempeña como asesor de entidades privadas y bueno, y está creando también su propio despacho. Hay becas disponibles, no voy a entrar en ese detalle, ya se los van a explicar y bueno, los animo a que esta maestría va a fortalecer sus conocimientos, sus habilidades, sus destrezas en la práctica, en la teoría y en su desempeño profesional. Muchas gracias. Y me disculpan si me pasé de tiempo. Muchas gracias, doctor Robleto, por tan amplia explicación. Les compartimos ahora el testimonio del máster Juan Pablo Medina. Él es graduado de la maestría en Derecho de Empresas. Mi nombre es Juan Pablo Medina Arotegui, egresado de la maestría en Derecho de Empresas de la UCA. Este programa fortaleció mis capacidades en la asesoría del sector público y del sector privado, concretamente en el campo de las contrataciones administrativas. Me brindó herramientas importantes para asesorar legalmente a las empresas mercantiles como al sector público contratante, evitando sanciones de los órganos competentes. Este programa es fundamental para el abogado corporativo debido a su pensum integral y pertinente. Ahora, para tener un acercamiento más puntual a la calidad de los contenidos y experiencia de los programas de posgrado de la Universidad Centroamericana, y en este momento, o precisamente en este momento del programa MDE, les invitamos a escuchar la conferencia del máster Edmundo Castillo, titulada El arbitraje para la ejecución de las garantías mobiliarias. Castillo es máster en Common Law por la Universidad de Georgetown y cuenta con más de 20 años de experiencia corporativa, brindando servicios a las principales instituciones bancarias y financieras del país. Además, es árbitro nacional e internacional desde hace más de 2 décadas. Queda con ustedes el máster Edmundo Castillo. A discreción. Buenas tardes. Me toca exponer un tema altamente técnico y particularmente árido para quienes no tienen formación jurídica.
y aquí en la audiencia veo que está compuesta, nutrida por profesionales de diferentes sectores. Entonces, me voy a tomar la libertad de crear un poco sobre la marcha lo que inicialmente iba a ser mi presentación, a efectos de hacerla más dinámica y atractiva para la audiencia. Para comenzar, me toca exponer un tema que está contenido en este ladrillo, escrito por el suscrito, Derecho de Garantías Mobiliarias. Y es un tema que no solamente involucra el derecho de garantías mobiliarias propiamente dicho, sino también el derecho arbitral, el derecho procesal y el derecho de los consumidores. Es decir, un vasto contenido para lo cual únicamente disponemos de 25 minutos de presentación. Habiendo dicho esto, yo creo que la mejor manera de introducir el tema, y por favor olvídense ahorita de las filminas, es en consonancia con el esfuerzo de la UCA de impulsar su programa de maestría, es partir de la distinción entre globalización y globalismo. Ulrich Beck, uno de esos raros economistas con la habilidad de escribir para el gran público, decía que la globalización es un concepto cultural, querramos o no, nos alcanza a todos en esta aldea global contemporánea donde la tecnología, las telecomunicaciones nos ha integrado en todos los ámbitos de la vida. Es algo de la que no podemos sustraernos. Y con la globalización viene el globalismo, que es, si se quiere, una ideología que pretende homogeneizar los valores espirituales y culturales en los países, no obstante sus diferentes tradiciones y cosmovisiones espirituales. Pero querramos o no, es una realidad contemporánea. Y a esta realidad se tienen que acomodar no solamente los empresarios, sino también los abogados que les asesoran, si pretenden ser una solución al problema empresarial desafiado por los negocios internacionales, desafiado por la necesidad de competir internacionalmente. El abogado actual no se puede contentar con una licenciatura en Derecho que a duras penas le enseña los elementos esenciales, básicos del derecho. Necesariamente debe transitar al plano internacional y conocer las tradiciones jurídicas que interactúan, porque querramos o no, muchos de los negocios internacionales que tenemos que conducir, o inclusive de los negocios domésticos que incorporamos a través de nuestra legislación, vienen precisamente de modelos exógenos. Y habiendo hecho precisamente esa introducción, hablemos de la Ley de Garantías Mobiliarias. El tema de hoy tiene que ver con la ejecución de las garantías mobiliarias en sede arbitral. Pero si no sabemos qué son garantías mobiliarias y en qué contexto se produjo esta Ley de Garantías Mobiliarias, es algo así como ver una película comenzada por la mitad. Vamos a perder la diversión del tema. Entonces, me voy a permitir esa introducción. De hecho, ya me la estoy permitiendo. Veámoslo así desde la perspectiva de los países exportadores de capital. Si yo tengo un excedente de capital y quiero exigir una mayor rentabilidad a ese excedente, lo que hago yo es procurarme mercados internacionales donde radicar ese excedente como inversión directa o a través de transacciones internacionales. Y bueno, para eso obedecieron los tratados de libre comercio, que procuraban la libre movilización
de bienes, de servicios, de capitales, de tecnología. Pero el tiempo probó que esto era insuficiente, porque todavía existían obstáculos a esa libre movilización de capitales. ¿Derivados de qué? Derivados de las diferentes tradiciones jurídicas, porque querramos o no, el empresario extranjero tiene que lidiar con una realidad latinoamericana, asiática, representada por una tradición jurídica que conceptúa el negocio que quiere concretar de una manera diferente. Entonces, se hizo necesario un poco por las dos vías, o incrementar el número de tratados internacionales que establecían soluciones para conflictos de leyes en el espacio, y esto probó ser insuficiente, o bien impulsar la homogenización de leyes, siguiendo modelos internacionales, o bien el modelo de algún país en particular que haya probado ser exitoso. Y ese fue precisamente el caso de la Ley de Garantías Mobiliarias. La Ley de Garantías Mobiliarias se origina en el Código de Comercio Uniforme de los Estados Unidos, que es algo así como el Código de Comercio nuestro, aunque en realidad no es lo mismo, porque en aquel país no distinguen entre las diferentes ramas del derecho civil y mercantil expresadas en ese código. Pero como sea, se decía que nuestra legislación prendaria era, en primer lugar, fraccionada en múltiples piezas legales. En segundo lugar, era excesivamente complicada a efectos de su inscripción registral, existiendo muchas garantías ocultas que operaban en detrimento de los intereses del acreedor garantizado, que otorgaba el crédito respaldado por esa garantía mobiliaria. Y en tercer lugar se decía que era necesario también sustraerse de la justicia estatal porque o no generaba confianza desde un punto de vista cultural, lamentablemente, o bien se traducía en procesos decimonónicos cargados de formalismos que exhibían un sesgo antiacreedor. Entonces, pasando de los tratados de libre comercio, el paso siguiente en este proceso de globalización fue la introducción en el país de una ley de garantías mobiliarias a la usanza internacional, léase a la usanza de los Estados Unidos. Entonces, la OEA contrató expertos que se encargaron de elaborar un proyecto de ley que fue presentado a los países miembros, en el cual se latinoamericanizaba un poco ese Código de Comercio Uniforme estadounidense en su presentación a las asambleas legislativas de los países latinoamericanos. Y es así como, a través de una ley uniforme inspirada en el modelo estadounidense, muchos países de América Latina han modernizado sus sistemas prendarios de tradición civilista francesa y los han sustituido por estos modelos de garantías mobiliarias estadounidenses. Fue el caso de México, fue el caso de Colombia, fue el caso del Perú, de Uruguay y, por supuesto, toda Centroamérica. Ahora bien, fíjense que no bastaba con los tratados internacionales que promovían la libre movilización de capitales, sino que era necesario uniformar las leyes sustantivas para que no hubiesen obstáculos culturales o jurídicos en la implementación de los negocios. Pero el paso siguiente fue integrar los registros públicos a nivel internacional, de manera que se pudiesen practicar inscripciones sin necesidad de hacerse presente físicamente. Es decir, inscripciones a distancia mediante plataformas electrónicas que igual se podían llevar a cabo desde un tercer país,
De manera que sin moverme a Nicaragua yo puedo consultar el registro público nicaragüense en materia de garantías mobiliarias y eventualmente ver la situación de mi garantía mobiliaria. Ese fue el tercer paso. El cuarto paso, y esto nos va acercando al tema de la presentación, vino representado por la sustracción del acreedor de la justicia estatal. Es decir, si la justicia en nuestros países se traduce en alguna falta de probidad, alguna obsolescencia de sus normas procedimentales, y todo esto se traduce en pérdida de tiempo, en costos y en hacer menos atractivos nuestros mercados crediticios, el paso siguiente era promover mecanismos para la realización extrajudicial de las garantías mobiliarias. Es decir, dicho en cristiano, si mi deudor no paga la obligación que me debe, vamos a suponer un crédito, y esa obligación estuvo respaldada por un bien mueble o por un derecho de contenido económico, entonces yo tengo la opción de no ir a los tribunales de justicia nicaragüenses en procura de la realización de esa garantía, es decir, de su venta, para con el producto de la venta pagarme, teniendo ahora diferentes opciones extrajudiciales, que van desde arreglos directos y, la gran novedad, los procesos arbitrales. Y digo la gran novedad no porque los procesos arbitrales sean nuevos, sino porque tradicionalmente no se ha concebido el proceso arbitral para realizar garantías en negocios crediticios. Usualmente el mecanismo era a través de la vía judicial, y tal era el sesgo a favor de los deudores que existían una serie de figuras en nuestros códigos derivados de la legislación romana, el pacto comisorio, el pacto marciano, que prohibían, por ejemplo, que en caso de incumplimiento el acreedor se apropiara del bien directamente sin intervención judicial, o que en caso de incumplimiento el acreedor vendiera en subasta privada ese bien que le fue dado en garantía sin intervención judicial. Pues bien, toda esta sensibilidad, toda esta cultura, toda esta tradición jurídica ha sido parcialmente removida por la Ley de Garantías Mobiliarias, porque obedece a una visión de los negocios jurídicos inspirada en las eficiencias económicas. Es decir, la escuela de análisis económico que actualmente permea el pensamiento jurídico estadounidense entiende que el fin esencial del derecho no es la justicia, no es la equidad, sino las eficiencias económicas. Es decir, hay en esto una cierta glorificación del mercado, y es importante que nosotros, juristas, empresarios, lo entendamos para que sepamos qué es lo que estamos receptando del extranjero, para bien o para mal. Entonces tenemos una ley, ¿verdad?, que vino a derogar todas las leyes prendarias que existían desde tiempos inmemoriales, la vino a sustituir por una ley única, lo cual fue un gran paso en términos de seguridad jurídica, y con la ley se estableció la posibilidad de que sean las partes las que determinen libremente cuáles van a ser los bienes y derechos susceptibles de garantía mobiliaria. Antes lo que existía era un sistema de listas taxativas, donde el mercado tenía limitadas sus oportunidades de negocio si el bien o derecho que querían afectar a una garantía no estaba incluida en esa lista taxativa. Entonces, todo esto se eliminó en esta ley, que también es positivo. Y en este libro de 900 páginas yo reviso caso por caso todo lo que efectivamente se pudiera dar en garantía mobiliaria, para distinguir lo que es retórica legislativa y lo que es una realidad de negocios.
que no nos estén hablando paja. Es decir, determinar si efectivamente ese discurso, esa demagogia legislativa es una realidad. Pues bien, el siguiente paso fue ese sistema registral que se estableció, electrónico, de una base de datos única que puede ser aprovechado a nivel departamental. Sin embargo, la ventaja es que se agilizan los procesos. Es decir, la presencia física de los registros sigue en cada departamento. Lo que se instituye es una plataforma electrónica que me permite a mí registrar mi garantía mobiliaria sin desplazarme físicamente y teniendo acceso a una base de datos nacional, que antes era puramente departamental y yo tenía que andar de departamento en departamento recogiendo la información relevante para organizar mi negocio. Todo esto se modernizó con esta ley. Pero también la ley estableció mecanismos para realizar la garantía al margen de la intervención de la justicia estatal. Y esto plantea un tema interesante, porque esto significa un nuevo concepto del orden público. En derecho, el orden público es una categoría mistagórica, metafísica, de difícil definición. Vienen siendo como los valores fundamentales de la sociedad que no quedan a la libre disposición de los intereses de los particulares. Y entonces, tradicionalmente se entendía que repugnaba al orden público la ejecución de las garantías al margen de la intervención de los tribunales. Entonces, esta ley nos redimensiona el concepto de orden público achicándolo, en el sentido que permite la realización extrajudicial de las garantías mobiliarias sin intervención judicial. Entonces, por esto de andar copiando leyes foráneas, para bien o para mal, pero sin hacer una revisión sistémica de todo el ordenamiento jurídico, nos encontramos con la paradoja que tenemos un orden público que responde a una cosmovisión espiritual para las garantías hipotecarias, donde solamente se pueden hacer a través de los tribunales de justicia, y un orden público más liberal, con menos, llamémoslo así, sensibilidades sociales, que facilita la realización de las garantías mobiliarias al margen de los tribunales de justicia. Esa era la introducción, pero en realidad ya dije casi lo más. Ese soy yo y Écija es la firma de mi bufete. Y digo esto no para hacerle propaganda, sino para reiterar a la audiencia que la globalización nos alcanzó a todos, querramos o no. Écija es la firma transnacional a la cual pertenezco, son 140 abogados a nivel iberoamericano y la China. El que no se globaliza, el que no cursa un estudio de maestría y se queda con un conocimiento artesanal de licenciatura, pues tendrá que litigar en el paro. Pues bien, esto en alguna forma lo vamos a obviar en el sentido de que, ¿qué es lo que nos pasa? Y esto es típico de Nicaragua. Se contrata un consultor para elaborar una ley, se contrata a otro consultor para elaborar otra ley, y cada ley responde a una cosmovisión diferente, a una tradición diferente. Y entonces, ¿qué pasa? Viene la ley de garantías mobiliarias y nos dice, las partes pueden pactar, someter en árbitros la realización de las garantías mobiliarias. Muy bien. ¿Y qué nos dice el Código Procesal Civil que acabamos de poner en vigencia no hace más de 10 años? En el 2007, 2000, por ahí anduvo. Este código, más bien, lo que hace en materia de ejecución de garantías mobiliarias es establecer un mecanismo para la desjudicialización de la subasta. Es decir,
son dos visiones diferentes. La primera, inspirada en la visión anglosajona, nos dice, sustraigámonos totalmente de los tribunales para realizar las garantías. Y la otra nos dice, no, la realización de las garantías es a través de la ejecución judicial, a través del juez, pero reconociendo que en este tipo de procesos hay un alto componente administrativo, como es el tema de la organización de una subasta para la venta del bien prendado, entonces este modelo, que se inspira en el modelo español, nos dice, pero podemos liberar, sustraer del juez a través de un convenio de realización entre las partes, podemos permitir que las partes encarguen a un notario o a una entidad especializada la venta en subasta pública de la garantía. Entonces, el mismo bien, el mismo proceso de ejecución, nada más que por sus orígenes diversos tenemos diferentes soluciones legales, lo cual en sí no es malo, pero habla mal de nuestra congruencia legislativa, precisamente por estar copiando irreflexivamente modelos exógenos. Es decir, no se hace el mínimo esfuerzo de uniformidad. Ahora, cuando se habla del arbitraje, no estamos hablando solamente de someter en árbitros lo que es la disputa alrededor del incumplimiento del contrato. Es decir, si el deudor efectivamente incumplió la obligación de pago que había a su cargo, sino que también estamos hablando de la posibilidad adicional de encargarle al árbitro que organice la realización de ese bien, de manera que traducido en pago se entregue al acreedor y de esa manera satisfaga su crédito incumplido. Obviamente, ¿cuál es el gran problema que hay con esta propuesta? Y ya con esto termino. Las filminas tienen muchos tecnicismos que no vienen al caso para una audiencia tan diversa. El gran problema que hay es que el arbitraje se inspira en lo que se llama la instancia única. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el proceso arbitral, en principio, no meten sus manos los tribunales de justicia. No queremos a los jueces estatales metidos en el proceso arbitral. Desconfiamos de ellos. ¿Por qué? Porque nos van a hacer espantosamente demorado el proceso arbitral, que debe concluir en 6 meses, indistintamente de la naturaleza de la disputa. Entonces, si nosotros permitimos que interactúen con los árbitros, los jueces estatales, lo que vamos a hacer es, si no incurrir en los vicios históricos que todos ustedes conocen, que es la corrupción, también nos va a ocurrir que vamos a perder eficiencias económicas y jurídicas en la solución del conflicto. Entonces, por esa razón, el arbitraje no permite la intervención de la justicia estatal, y la única manera que puede la justicia estatal intervenir en el proceso arbitral es cuando éste ya concluyó, revisando de nulidad el laudo arbitral para ver si este tribunal arbitral incurrió en violación al debido proceso. Pero eso es todo. No significa que la justicia estatal pueda revisar el mérito de la decisión expresada en el laudo. Únicamente su ámbito de conocimiento se reduce a determinar si se violó o no el debido proceso. Y eso es objetivamente demostrable. Entonces, cuando tenemos un proceso arbitral que no admite instancia única, es muy difícil acomodar un proceso de ejecución de una garantía mobiliaria que por definición presupone dotar al ejecutado de una serie de recursos como defensa procesal. Entonces nosotros vemos que en el Código de Procedimientos Civiles hay una serie de ocasiones en las cuales tanto el ejecutante como el ejecutado pueden interponer recursos de apelación y eventualmente recursos de casación. Es decir,
por definición, son procesos que tienen una revisión en segunda y en tercera instancia, lo cual es absolutamente incompatible con el proceso arbitral. Por eso es que yo sostengo que cuando incorporemos instituciones a nuestro derecho, está bien, no pretendemos ser novedosos, originales, pero por lo menos hagamos un estudio objetivo y reflexivo de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Máster Castillo. Ahora, si me permiten, vamos a adelantar un poco la presentación para poder llegar al otro espacio de esta experiencia de presentaciones de nuestros programas de posgrado. Nuevamente, Máster Castillo, muchas gracias por esta explicación. Recuerden a quienes nos están viendo en la plataforma de Zoom que pueden escribir o enviar sus consultas al WhatsApp de admisión 78287777. Ahora queda con ustedes el doctor Mauricio Tunerman, coordinador de la Maestría en Administración y Dirección de Empresas, conocida como MADE. Buenas tardes, doctora Wendy Belanger, vicerrectora académica, máster Tania Zambrana, vicerrectora administrativa, máster Luz Marina Sequeira, decana de Facultad de Ciencias Empresariales, y máster Giovanna Robleto, decana de Facultad de Humanidades. El doctor Cristian Robleto, director del Departamento de Ciencias Jurídicas, y expositores doctor Vogel y doctor Castillo, público en general y el público que nos ve a través de Zoom. Buenas noches. Para mí es todo un reto, ¿verdad?, presentarles las ventajas de tomar la maestría en Administración y Dirección de Empresas en este momento. Son muchas las ventajas, pero las hemos resumido en la siguiente presentación. En la maestría nosotros trabajamos para ofrecer al mercado laboral profesionales íntegros, con ética, con conocimientos, tanto especializados como habilidades blandas, personas que se conviertan en agentes de cambio en una sociedad nicaragüense en transformación. ¿Quiénes son las personas a que está dirigido el programa? El programa está dirigido para cualquier profesional interesado en desarrollar habilidades gerenciales, en emprender un negocio y en formarse en ejecutivos de empresas. Muy bien. ¿Por qué tomar o por qué estudiar la maestría en Administración y Dirección de Empresas? Número uno, es la maestría con mayor trayectoria en Nicaragua. Tiene 26 años de existencia, con 45 ediciones y más de 1.300 graduados. Dentro de estos graduados tenemos empresarios y ejecutivos de empresas destacados en las diferentes ramas y profesiones y en los diferentes sectores, públicos y privados. En nuestras encuestas que hacemos en cada edición e investigaciones que hacemos de las empresas, todos han concluido que el MADE es un programa relevante, pertinente y de prestigio. La principal ventaja que ofrece el MADE es su plan de estudio. Esa es una de sus fuerzas o sus partes medulares. El plan de estudio es un plan pertinente, multidisciplinario e integral. Desarrollamos tanto las competencias profesionales como el pensamiento crítico, el enfoque sistemático y la capacidad de investigación que caracteriza a esta universidad. Y también, obviamente, las competencias blandas que tanto necesitan las organizaciones, como son la comunicación, la resolución de conflictos y el trabajo en equipo, así como el liderazgo. Dentro de las características del plan de estudio es su actualización constante, sistemática. En esta edición número 45 hemos incorporado 4 nuevos cursos en respuesta a la demanda del mercado laboral nicaragüense y a las necesidades de las organizaciones.
Estas 4 nuevos cursos son transformación digital en la empresa, en la cual ustedes saben, la pandemia pues obviamente obligó a todas las organizaciones a transformar su forma de trabajo, inclusive a cada uno de nosotros, ¿verdad? Comenzamos a trabajar desde la casa y por tanto nosotros tenemos que responder a ese nuevo entorno. Luego está el curso de la analítica de negocio, Business Analytics. Las empresas generan cualquier cantidad de información y requieren de personal que sea capaz de obtener información de ese volumen de datos, que colaboren para la toma de decisiones. Luego, las empresas necesitan de líderes y finalmente tenemos el análisis financiero bajo riesgo e incertidumbre, que es lo que vivimos todos los días ahora. A diferencia de antes de la pandemia, pues podíamos predecir un poco qué es lo que iba a suceder, pero ahora vivimos en constante incertidumbre. Es lo común ahora. El plan de estudio está organizado en módulos. Tenemos cada uno de los módulos, ¿verdad? Está enfocado en una habilidad específica. Por ejemplo, tenemos el módulo de análisis del entorno, en el cual nuestros alumnos aprenden a identificar la oportunidad y amenaza que ofrece el macroambiente. Luego está el módulo de gestión empresarial, donde desarrollamos la habilidad en las diferentes áreas de las organizaciones. Estas áreas son finanzas, mercadeo, operaciones, etc. También dentro de nuestro objetivo está formar emprendedores y por tanto tenemos el módulo de estrategia y emprendimiento, en donde los estudiantes desarrollan habilidades para la creatividad e innovación para el desarrollo de ideas empresariales. En el cuarto módulo tenemos las concentraciones. Este programa de estudio ofrece la ventaja de que ustedes pueden decidir concentrarse en una área de especialización. Estas 2 áreas son finanzas o mercadeo. En ellas ustedes profundizarán en temas específicos de esas 2 especializaciones. Y finalmente tenemos la investigación, que es el curso de culminación de estudios donde se integran todos los conocimientos adquiridos durante la maestría. El logro de los objetivos que propone el MADE no es posible sin el claustro docente. El claustro docente también es la columna vertebral de este programa. Tenemos un 35% de doctores y 65% de másteres. Todos nuestros docentes son profesionales de trayectoria reconocida localmente e internacionalmente, con experiencia profesional y docente. El MADE también es un programa internacionalizado, tiene el respaldo de las universidades jesuitas, pero también ofrece la oportunidad del study trip, en donde nuestros estudiantes pueden compartir una semana o en un viaje, conocer la realidad de otro entorno en otro país, en otra universidad de la red jesuita. Ahí los estudiantes tienen la oportunidad de visitar empresas internacionales que más adelante les voy a mencionar. También les ofrecemos las cátedras MADE INUCA, en donde profesionales destacados presentan temas de interés actual. La investigación empresarial aplicada, como les decíamos, es el modo de culminación de estudios donde ponen en práctica los conocimientos. En este curso de investigación empresarial, lo que se pretende es que el estudiante desarrolle un plan de negocio o un proyecto de inversión. Para llegar a este módulo se les asigna un acompañante, que es un profesor de la maestría, que los va guiando de la mano hasta su culminación. Es decir, hasta la defensa de su plan de negocio o proyecto de inversión. También la maestría ofrece la oportunidad de los field trips, en donde los estudiantes pueden observar de primera mano los conocimientos que han aprendido en el salón de clase en empresas destacadas nacionales. Ahí, por ejemplo, pueden visitar la cervecería, el Ingenio Monterroso, etcétera, y ver cómo se ve todo el flujo de operaciones, por ejemplo, de la fabricación del azúcar y aplicar los conocimientos adquiridos en la clase. Luego están los seminarios outdoors, que está orientado al desarrollo de habilidades blandas, donde los estudiantes tienen la oportunidad de participar en actividades al aire libre
de liderazgo, trabajo en equipo, etc. Y a lo que mencionamos de las cátedras Mavin UCA. También contamos con una infraestructura digital que ya se mencionó, ¿verdad?, que es el entorno virtual de aprendizaje que permite impartir clases virtuales y establecer un canal de comunicación con los docentes. También hacemos uso de simuladores y del software de aplicación gerenciales. El MADE cuenta con alianzas estratégicas tanto a nivel local como internacional. Como les mencionaba, ¿verdad?, en los field trips nosotros contamos con el apoyo de empresas nicaragüenses como el Ingenio, la compañía cervecera y la Bolsa de Valores, y a nivel internacional con compañías reconocidas mundialmente como Microsoft, Boeing y Starbucks. El MADE les ofrece también la oportunidad a nuestros estudiantes de crear un networking que es tan importante, las relaciones entre los mismos estudiantes de la maestría, que les ayuda a desarrollar nuevos contactos para sus emprendimientos futuros. Finalmente, les queremos presentar dos casos de egresados de la maestría. El caso de Mónica Rojas, ella es una emprendedora, ¿verdad? Es la propietaria de una empresa que se dedica a la fabricación de productos derivados de la flor de Jamaica. Y luego tenemos el caso de Yancy y Julio, que son un ejemplo de una pareja, ¿verdad?, que sacrificaron 2 años de su vida matrimonial para dedicarse a la maestría, ejemplificando de que siempre hay tiempo para la educación. Finalmente, quiero terminar, ¿verdad?, con una frase para reflexión. Benjamin Franklin, ¿verdad?, un inventor estadounidense, padre de la democracia de Estados Unidos, dijo una vez, dice, la educación, una inversión en conocimiento genera el mayor interés. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Turnerman, por compartirnos esta explicación sobre el MADE. Les compartimos ahora el testimonio de la máster Mónica Porras, que como bien ya nos comentaban, es graduada de la maestría en Administración y Dirección de Empresas. Porras es cofundadora de la empresa Ecovida. Soy Mónica Porras, graduada de la maestría en Administración y Dirección de Empresas. Soy fundadora de Ecovida, una empresa nicaragüense enfocada en la agroindustria de alimentos. Para Ecovida, el MADE fue clave, porque a través del programa fuimos validando el proyecto paso a paso, tanto en finanzas, en publicidad, marketing y estructura de costos. Con el programa del MADE pudimos desarrollar aspectos muy importantes de Ecovida, ya que contábamos con un staff de profesores que fueron como mis asesores. Además, conocí una red de contactos que actualmente son clientes, proveedores y aliados de Ecovida. La calidad de programas de posgrado de la UCA tiene un importante reconocimiento nacional e internacional. Para nosotros, como miembros de esta gran comunidad, es de suma importancia tener este acercamiento y reforzar la calidad de la que hablamos con presentaciones como la que viene a continuación. ¿Cómo usar la transformación digital como estrategia ganadora para tu empresa? A esta respuesta nos acercará el doctor Alejandro Vogel. Alejandro Vogel es doctor en Psicología y MBA por la Escuela de Negocios ESADE en España. Cuenta con estudios en finanzas en Harvard University y otros estudios superiores en marketing y ventas. También cuenta con más de 20 años de experiencia en docencia universitaria y en temas relacionados con negocios,
neuromarketing y transformación digital. Recibamos al doctor Vogel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le agradezco a las autoridades de la universidad, a la doctora Bellinger, a los decanos y decanas, las autoridades administrativas, los que nos acompañan hoy aquí, presentes y también en línea, de este evento tan importante y tan trascendental para las decisiones del futuro de los estudiantes para el posgrado, tanto en la maestría de Derecho como en la maestría de Administración de Empresas. Como siguiendo la tradición, entre comillas, y la nueva tendencia de la comunicación empresarial estratégica, contando historias, voy a contar una, y es de la transformación digital como estrategia ganadora o necesaria, casi incluso para la supervivencia de las empresas, contándole el punto de vista de mi tía Piedad. En el año 2006, más o menos, pero antes de la entrada de Netflix a ser un proveedor de servicios de entretenimiento, de streaming, visité Los Ángeles a ver a mi tía Piedad. Mi tía Piedad, ya jubilada, viuda, necesitaba servicios en su momento que siguen necesitando los adultos mayores, especialmente en una sociedad como Estados Unidos, en donde hay mucha lejanía de los familiares y hay mucha necesidad de ser autónomos en sus necesidades de los adultos mayores que no quieren entrar a una residencia y quieren mantener su privacidad en su casa, pero al mismo tiempo necesitan ayuda para algunos servicios básicos, como es recordar sus medicinas cuando deben de tomarlas, recordar y tener el acceso a comprar alimentos, servicios básicos, el seguro, tanto del gobierno como privado, especialmente temas de soledad. Una de las cosas que me llamó la atención en el año 2006, antes del 2007, sí, definitivamente, es que tenía la tía Piedad casi todo organizado. Asistida por uno de sus hijos mayores, el que vivía más cerca, en Los Ángeles, en las afueras de Los Ángeles, y tenía una particularidad, él con ella, y es que, preocupado por su entretenimiento y que no se aburría de sentirse acompañada, hacía uso del servicio de Netflix, cuando en su momento Netflix era únicamente una empresa que se alquilaba películas por correo para que le llegaran a la persona y luego intercambiarlas con otra película nueva al regresarla una vez vista la película. Yo encuentro, antes de entrar a la casa de la tía Piedad, en el suelo, el tiempo en que no se robaban las cosas, unas películas para que ella las recuperara y luego las iba. Algo fantástico para la tía Piedad. Pero no me llamó mucho la atención el nombre de la empresa, no era relevante, estamos hablando del 2006, pero todo funcionaba así y la competencia principal o la empresa que dominaba el mercado del entretenimiento a través del alquiler de películas y no el cable, sino que algo a demanda, era la empresa de Blockbuster. Los que se acuerdan de ese tiempo, Blockbuster era un imperio, una empresa gigante, alguien que se consideraba intocable, como pueden ser empresas que hoy se consideran intocables, pero que resultó llegar a ser obsoleto el concepto y la empresa, quizás por la soberbia de pensar de que los cambios coyunturales no le iban a afectar y que estaban a prueba de cualquier entrada de pequeñas empresas quizás más ágiles o más creativas o más capaces de adaptarse a lo que decía el doctor Castillo, a la globalización, que es inevitable, lo vemos ahora cada día más. Sucede que Netflix no se convierte porque ya era una empresa centrada en el servicio y no tanto en la producción de películas y lo separaba totalmente a lo que era Hollywood, del mainstream Hollywood. Simplemente se centraban en el servicio de eso, de hacer accesible de una manera diferente el entretenimiento, llamémoslo de esa manera, el entretenimiento audiovisual, al margen de lo que dominaba HBO, NBC, que era en el momento, pues al momento que lo estaba viendo, ¿no?
Y entonces se centran en desarrollar las tecnologías para la distribución y que la gente y el consumidor tuviera el acceso a ese entretenimiento y no tanto preocuparse en la producción de las películas en sí o los documentales o las series. Su enfoque fue la tecnología. Lo que sucede es lo que le sucede en algunas empresas, como si ustedes recuerdan la Kodak, cuando entra la fotografía digital, que lo vieron como algo interesante, pero que no les iba a afectar hasta que les afectó tanto que ya no existe la empresa. Pues Blockbuster, lo que le sucede, bueno, yo llego donde la tía Piedad como en este momento y su facturación empieza a bajar de manera drástica a la misma vez que empieza a subir el concepto de Netflix de una manera también drástica que no hace mayor efecto en la estructura de la empresa, ya que se quedan quietos, se quedan sin hacer nada, se quedan como que si esto no les iba a afectar. En esto tenemos que reflexionar de que algunas estructuras empresariales y corporativas son tan rígidas y están tan apegados quizás a la manera de hacer las cosas y a veces hasta a sus cargos, de que incluso abrirse la posibilidad de cambiar en su momento parece ser una estrategia de protección de su existir, pero realmente es un peligro enorme para dejar de existir inmediatamente. Pero se dan cuenta normalmente en retrospectiva de estas cosas, tristemente. Y lo que sucede, bueno, esta gráfica llega hasta el 2016, sin embargo, hoy no existe Blockbuster, más que algunos lugares, creo que en Alaska, como algo turístico, para que la gente diga cómo eran las cosas antes. Así que el que quiere ver cómo era Blockbuster, yo les puedo contar después de la presentación, pero ya no existe, ¿no? Y lo que sucede es que Netflix, y esto es importante que pongamos atención, porque quiero hacer una diferencia desde ya, de que la transformación digital no es marketing digital. Hemos estado acostumbrados a que la transformación digital es llevar el marketing al ámbito digital de lo que ya haces. Eso no es. Porque además podemos cometer el error terrible de digitalizar un mal mensaje. Si no tenemos una visión estratégica del marketing, por más que lo digitalicemos, el mensaje no va a llegar. Simplemente va a ser un mensaje muy malo, bien bonito. ¿Y qué hace Netflix? Netflix hace de toda su operación, del software, y quiero que aquí también tengamos una mente abierta de lo que quiero decir con software, pero la parte digital también, la palabra digital aparenta, no sabemos a veces qué quiere decir digital, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que son las aplicaciones, la parte de las computadoras, los ordenadores, los programas que hacen posible que el servicio del entretenimiento en formato de películas, documentales y series, sea distribuido de la mejor manera. El centro, la producción de las películas era importante, pero no era tan importante, era la distribución y la experiencia del usuario. O sea que no es que no fueran importantes los departamentos de finanzas, la parte, digamos, ya de contratos con las productoras, el tema de operaciones y los recursos humanos. No es que no fueran importantes, pero el centro de la operación que hace que Netflix, con poco capital comparativamente con Blockbuster, llegara a tener lo que hoy tiene, que todas las televisiones tienen un botón que dice Netflix. Para mí eso es impresionante, y es que ellos se transformaron digitalmente de lo que la tía Piedad estaba recibiendo de manera física a lo que hoy tenemos nosotros en nuestras casas. Una de las cosas que hace Netflix es una serie de algoritmos que comprimen el mensaje visual de tal manera que es más fácil que cargue en una computadora y que cargue en una televisión, simplemente por ser menos pesado. Parte de sus esfuerzos fueron en esa manera y no haciendo tanta publicidad, no haciendo tanto análisis de los recursos humanos. De nuevo, no es que no fueran importantes, pero su operación se centró en el desarrollo de tecnología para hacer esa distribución más fácil. Todas las empresas más valiosas del mundo al día de hoy, más valiosas lo digo si tomamos los índices bursátiles del Nasdaq o del S&P 500, por lo menos en Estados Unidos, pues, y también en Europa y en Asia, tienen en su núcleo, esas empresas, las que cotizan mayores valores, tienen dentro, en el núcleo, el desarrollo de software para su operación. No tercerizan este tema.
Ya vamos a ver eso. Y ahora yo me busco siempre imágenes que puedan tener algo que ver con lo que estoy hablando, pues me gustó poner que ahorita HBO sí está haciendo algo un poco diferente a lo que hizo Blockbuster, que era dormirse en sus laureles. Y lo que está haciendo es viendo a ver cómo alcanza en el tema de streaming, a Netflix. Porque reconoce temprano de que no querían ser otro Blockbuster y el valor de esa tecnología. Se quieren transformar de hace rato los que nos acordamos de HBO como era simplemente un canal en el cable. Yo me acuerdo. Y ahora, pero se entran a transformarse digitalmente. Yo lo visualizo como esa pelea que está así, ¿verdad? No sé quién es quién. Pero ahora HBO ha logrado empezar a tener, bueno, no empezar, pero tiene una voz importantísima ya en el streaming como competencia directa y poderosa para Netflix. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera. Ya no hablando de facturación, ya no hablando de valores, digamos, de activos y eso, como se mide casi todo hoy en día con los negocios, que son las suscripciones. Entonces vamos a comparar servicios que no necesariamente son lo mismo, pero sí por número de suscripciones van viendo el poder que tiene este tema globalizado que decía el doctor Castillo, cómo se globalizan, que tenemos suscriptores en la China del mismo servicio y en algunos países, exceptuando tal vez Irán, Siria y otros por ahí. HBO tiene más suscriptores a la fecha que saco esta filmina, y les debo la fecha exacta, más suscriptores que Netflix. Más suscriptores, quiere decir que tiene una presencia enorme en el mercado, todavía tiene una oportunidad y no sé si quiera ganarle exactamente el mismo nicho de negocio, porque tienen otros servicios. Pero Amazon Prime está por ahí, Spotify, que aunque es música, estamos hablando del poder de la suscripción, es el flujo de efectivo de mes a mes. Estamos hablando del negocio continuo, que es en la forma de suscripciones, versus la venta ocasional de un producto o servicio y no sabemos cuándo más vamos a volver a vender. Los negocios se basan en un flujo continuo y predecible de efectivo. Con lo cual, esta es la manera que se está haciendo el tema de suscripción. Que son $5, $6, incluís a toda la familia y no te duele mucho, pero a estas empresas les significa un montón de dinero todos los meses. Un tema importante que quiero comentar y que fue evidente con lo que mencioné antes, que no necesitamos ser el primero, o sea, el pionero, para ser líder. Y les voy a mencionar algunos ejemplos de que algunos que se acercan a mi edad pueden acordarse y otros que no tanto, pero que son más recientes, en el cual, por ejemplo, Apple y Android. Apple fue uno de los primeros, pues estos sistemas operativos muy fáciles de usar en el teléfono inteligente, pero no necesariamente es el líder en cuanto a facturación, por ejemplo. Con lo cual, en esta filmina pueden ver el uso porcentual, digamos, de Android, en el caso del verde, versus iOS, que sería Apple en el mundo. Ser el primero no significa ser el líder. Igualmente, iTunes con Spotify. iTunes pensaba que iba a ser el rey de la distribución ahora de la música a través del modelo también de suscripciones o de pago digamos, al menudeo, le diría yo, de la música en lugar de comprar el disco entero. Sin embargo, Spotify hoy es el líder. Yo creo que el doctor Castillo se puede acordar, igual que yo, cuando existía el Betamax. Y el Betamax fue el primero de Sony, el primero en establecer, bueno, yo no sé si tal vez también el doctor Tunerman, pero yo me acuerdo que fue el pionero de sacar algo en la casa que podríamos ver películas en nuestro momento de querer verlas. Sin embargo, el líder fue VHS, por simplemente el modelo de negocio diferente en dar su licencia a cualquiera que quisiera fabricar un aparato VHS y le pagaban un royalty. Muy interesante el modelo diferente a aquel que quería mantener esa tecnología fácilmente copiable, que fue un error para Sony. Hablando de software, y aquí quisiera que no nos dejáramos intimidar por ese tema. Creemos que está reservado únicamente a los departamentos de tecnología o de informática, y cada vez que nos preguntan algo decimos vamos a hablar con informática. Y este es el primer error del tema, ¿verdad? Pero el software tiene que ser el centro de nuestras operaciones.
de nuestras operaciones y no como algo a la par, paralelo, pero lejano a lo que nosotros estamos haciendo. Y les tengo que decir que el software no se terceriza. Es verdad que podemos comprar algunos paquetes, algunas aplicaciones medio enlatadas, pero no tanto. Porque si no, nunca la cultura empresarial se va a meter en el tema digital. Lo van a dejar siempre a un departamento que no tiene ningún efecto sobre cómo operamos diariamente. Y en la diferencia entonces entre el software o la parte digital de la empresa y la relación con sus clientes o con proveedores o con lo que fuera, con el gobierno, es diferente a lo que puede ser el diseño de una casa. El diseño de una casa, te dan el servicio, construyen tu casa y nos vemos. Adiós. La transformación digital es como un jardín. Te voy a poner, ¿qué es entonces? Si no se trata de un departamento o algo que se hace una vez, es algo que se vive todos los días, es como un jardín. Un jardín que va creciendo, se va transformando, pero tenemos que estar trabajando en el jardín todos. Y esta parte es importante para aquellos que no tienen temor. Quisiera que tuvieran un poquito de temor, porque podés convertirte en una empresa de software. La pregunta es, ¿te podés convertir en una empresa de software más rápido de lo que una empresa de software se convierte en vos? ¿Y qué quiere decir eso? Que si no te metes en el mundo digital, vendrá alguien que sí tiene acceso, por ejemplo, a los clientes que no tenés, y te compre fácilmente o te desplace del mercado. Por ejemplo, alguien que tiene la tecnología suficiente para poder darle lo que quiere la gente a la hora de comprar algo, una comida que quieren en su casa. Y tal vez no tienen nada del capital para montar cocinas y montar una operación de producción de alimentos, pero sí saben cómo llegarle al cliente. Es más probable que ellos puedan fácilmente comprar los aparatos para producir la comida, y si no nos ponemos las pilas, no nos vamos a poder meter en el negocio de ellos, que es tener acceso directo al cliente, con lo cual ahí es donde empezamos a desaparecer si no nos transformamos digitalmente. Para eso necesitamos tener una visión, adaptación constante, lo que decía el doctor Tuneman sobre el tema de la pandemia, que no podemos pensar en crecimiento lineal de decir, bueno, de aquí a unos 10 años vamos a tener una mejor operación digital. No, se trata de la necesidad de cambios exponenciales que sí generan un poco de estrés en las organizaciones, pero son necesarios. El ejemplo que todos conocen de Airbnb, que también nadie lo vio venir, pero llega a llenar todos los espacios que estaba dejando la industria del turismo, la industria de las habitaciones, ¿verdad? Estaba dejando vacío, y llega alguien de software a simplemente llenar las necesidades de todo, tanto el dueño del inmueble, como los que están viajando, como los que tienen casas que estaban sin utilizar espacio, y transformarlo en ingresos. Airbnb logró eso, y tanto que la industria tradicional pues se tuvo que meter en esa plataforma para poder competir. Y ese es otro tema importante que en la maestría verán temas de innovación, de liderazgo, muchísimos temas interesantes. Los animo a que vean con calma el tema de la maestría, el MADE. Pero es importante decir que si tenemos un departamento de innovación, dejamos de innovar. Porque entonces, a ver, vamos a hablar con el departamento de innovación. La innovación tiene que ser una actitud y un hábito, y no un departamento. Tenemos que innovar en operaciones, pues hay que innovar en operaciones, en el manejo de los fondos, en las finanzas, en tesorería. Hay que innovar en todos los departamentos, tiene que ser algo transversal. Si tenemos el departamento de innovación, dejamos de innovar. Y aquí les quiero presentar que me encontré, una plataforma que se está usando en Colombia que se llama Hogaru, y que está cubriendo la necesidad de las casas que todavía vemos en cultura, en donde todavía hay servicios de empleadas domésticas, y empleadas domésticas en búsqueda de oportunidades laborales, y todas cuentan con un teléfono inteligente. Ahora, el concepto de Airbnb o de Uber aplicado a las empleadas domésticas de manera poderosa en Colombia. Conectan al hogar con el servicio de aseo y con la empresa, de manera que pueden ser incluso ranqueadas en su comportamiento, ya sea en las empresas, incluso hasta en las niñeras. Están ahí, tienen el mismo concepto de Uber,
Yo creo que, bueno, ¿a quién desplazaron? Supuestamente, según los estudios, desplazaron a otras empresas de agencias de empleo de doméstica, totalmente afuera, con la tecnología. En este caso, bueno, en todos los que hemos hablado. Estos son lenguajes de programación y no se dejen intimidar, ¿ok? No se dejen intimidar. El lenguaje de programación es como decir, hablar francés, hablar inglés, todos tienen la misma lógica, la sintaxis se parece, simplemente cambian el vocabulario, pero cómo se componen las oraciones, y no voy a entrar mucho en lo técnico, pero es que quiero llegar a un punto fundamental. En 1983 yo recibo de regalo de mi papá ese aparato que está a la derecha, sin más instrucciones, más que decir, aquí te traigo, hijo, esto. Yo lo abro y era una computadorita que se programaba y traía unas instrucciones como las que traen los medicamentos, eso es todo. Y me puse a travesearlo y se grababan los programas en estas cositas que se llaman cassette. Por los que no saben, tenemos también en algunos museos estos temas. Pero ahí se grababan los programas y sonaban como los faxes, y yo logré programar en ese momento. Y luego, por vagancia, me fui a estudiar un poquito de Pascal en Estados Unidos, en la Florida Tech, ¿verdad? Para saber un poquito sobre este tema de la lógica de la programación. De nuevo, no se preocupen, no se preocupen. Quiero volver a mi tía Piedad. Mi tía Piedad, hoy, si estuviera viva. Pero los que se parecen a mi tía Piedad tienen ahora, después del 2007 al día de hoy, las mismas necesidades y con una cantidad de servicios digitales que se han metido al negocio de esta parte de la población tan vulnerable. Sus alimentos, sus medicinas, los servicios de salud, etcétera. Con lo cual se sienten ahora apoyados por la tecnología. Se han transformado todas estas empresas antes y los que no salieron del mercado para darle servicio a mi tía Piedad. Y por último, para los que dicen yo nunca he programado nada, acaba de salir algo muy interesante de Excel, que todos hemos hecho hojas de cálculo alguna vez, que se llama Lambda, que es una función para construir funciones, con lo cual virtualmente se convierte en un lenguaje de programación para que celebren todos aquellos que sí tienen conocimiento de Excel y no han podido aprender ningún lenguaje de programación. Muchas gracias. Doctor Vogel, muchas gracias por tan interesante presentación. Algo que es real es que cuando tomamos la decisión de emprender o iniciar una de estas maestrías o un programa de maestría, el crédito educativo debe estar presente en muchos de los casos. Muchas veces, parte de las estrategias para tomar un programa, esto es parte de las estrategias para tomar un programa de maestría hoy en día. Hoy nos acompaña la licenciada Ivette Laguna, coordinadora de sucursales del Banco de la Producción. La recibimos. Gracias. Muy buenas noches a todos. Es un gusto informarles que Banpro tiene disponible el crédito educativo, ¿verdad?, para el cual les facilita un plan de financiamiento a todas las personas interesadas. Listo. Buenas noches, disculpen. Es un gusto informarles que Banpro tiene disponible el crédito educativo, el cual, ¿verdad?, les ofrece un plan de financiamiento para que ustedes puedan cursar los distintos programas, ya sea para de grado, posgrado, maestría y doctorados. Nada. Ok. Bueno, nuevamente buenas noches. ¿Me escuchan? Es un gusto informarles que Banpro tiene disponible el crédito educativo para facilitarles que ustedes puedan cursar, ¿verdad?, los distintos programas, ya sea para posgrados, maestrías, doctorados o estudios de grado, lo cual garantiza la profesionalización y la educación continua. El crédito educativo tiene una estructura de condiciones financieras blandas que nos permiten brindarle amplios
plazos de financiamiento y un periodo de gracia mientras el estudiante cursa su programa de grado o posgrado. En este proceso interviene lo que es el estudiante, un deudor, un fiador, ¿verdad? O garantía hipotecaria. Los requisitos generales es llenar la solicitud de crédito, copia de su cédula de identidad, colilla del INSS, constancia salarial original y actualizada, tener una edad mínima de 18 años, la antigüedad laboral mínima de 12 meses, lo que es carta de aceptación, programa y presupuesto del costo total de los estudios y el fiador debe cumplir con los mismos requisitos. También puede ofrecerse lo que es la garantía hipotecaria, ¿verdad? Si no quieren ofrecer el fiador. Y los requisitos son copia de escritura de la propiedad debidamente inscrita, historia registral de los últimos 42 años, libertad de gravamen, solvencia municipal y avalúo de la propiedad. Cabe mencionar, ¿verdad?, que el fiador se propone para créditos que son menores de $10,000. Los créditos superiores a $10,000 es en los que requerimos la garantía hipotecaria. Okay. Las condiciones crediticias con las que contamos para el crédito educativo es la fuente de fondos BESI, que ha destinado, ¿verdad?, para el crédito educativo. Financiamos hasta el 100% del programa. La tasa de interés es 9% anual, lo que es una tasa competitiva y accesible. El plazo es hasta 10 años para maestrías y 5 años para posgrados. Incluye un seguro de vida sobre el saldo de la deuda, los gastos de cierre o comisión bancaria del 2% sobre el monto a financiar. Y también contamos con el periodo de gracia en pago del principal hasta la duración del programa. En este periodo, ustedes, si lo deciden, ¿verdad?, pueden solamente pagar los intereses, lo que les facilita tener mayor disponibilidad en su flujo, ¿verdad? Bueno, como es de forma breve que les estoy presentando el crédito, entonces para mayor información pueden contactarme. Ahí están mis datos, mi número 8210-9633, correo electrónico ibetlaguna@banpro.com.ni, o nos pueden llamar a nuestros teléfonos, a esas extensiones, o llenar la aplicación a través de nuestra banca web www.banprogrupopromérica.com.ni. Quedo a la orden para mayor información. Gracias. Continuamos ya casi finalizando. Agradecemos a la licenciada por su participación. Y como les comentábamos, durante el desarrollo de este evento recibimos algunas consultas a través de nuestra plataforma de WhatsApp. Antes de leer algunas de ellas, me gustaría consultar si personas aquí presentes tienen alguna consulta para nuestros panelistas, para nuestros profesores de los dos programas que se presentaron. Ok, entonces, por acá. Creo que hay un micrófono en la mesa, si por favor se lo pueden facilitar. Y nos dice primero para qué programa es su consulta, por favor. Bueno, buenas noches. Hay que encenderlo, disculpen. El programa para el cual estoy interesada es en el MADE. Maestría en Administración. Mi consulta en este caso sería la fecha tope para aplicar. ¿Cuál sería? Ok. ¿Está bien ahí? Déjeme verificar acá y tenemos que la fecha tope de aplicación es el 15 de mayo. El 15 de mayo tiene la fecha tope para aplicar al programa. Lo puede hacer visitando el departamento de admisión de acá en el campus de la universidad o visitando la página posgrado.uca.edu.ni y llenando el formulario de aplicación que ahí podrá descargar.
Ok, hoy mismo puede aplicar, pero tiene... Ok, perfecto. Ok, ¿otra consulta que tengan los presentes? Ok, entonces tenemos algunas de las preguntas que espero, como les decía, se compartan las dudas. Es, ¿cómo puedo aplicar a un programa de maestría de la universidad? Bueno, los que estén interesados en aplicar a cualquiera de nuestras maestrías en convocatoria, que son el MADE y la MDE, pueden comunicarse con nuestro departamento de admisión, pueden escribir al correo grado@uca.edu.ni o al WhatsApp que le hemos suministrado, compartido, o descargar, como les decía, el folleto que está disponible en nuestra web grado.uca.edu.ni y está disponible en esta web. Pueden encontrar el enlace para llenar el formulario, enviar sus datos y su solicitud de aplicación. Otra de las consultas que nos enviaron a través del WhatsApp es qué precio tiene la maestría en Administración y Dirección de Empresas, si se puede pagar en cuotas o dan financiamientos, modalidades, si nocturno o sabatino o ambas. Bueno, además de las becas parciales que ambos programas en esta convocatoria están a disponibilidad de hasta el 50% aplicable para esta convocatoria, el MADE y la MDE cuenta con diversas modalidades de pago que incluyen la tasa 0% de interés. También están las modalidades que nos acaba de explicar Banpro a través del financiamiento para becas de hasta un 100%, según el programa que apliquen. Es importante que sepan también que el Departamento de Servicios Financieros ya está atendiendo presencialmente en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde y los días sábados de 8 de la mañana a 11:30 de la mañana. Pueden acercarse el edificio A, que es el que está en la entrada principal norte del campus, para que puedan hacer todas sus consultas sobre el programa de beca, cómo aplicar a la beca, etcétera. ¿Cuándo inician las maestrías? Vuelven a consultar. Es importante que sepan que la maestría en Derecho de Empresas, el último día para aplicar es el 15 de mayo y esta maestría inicia el 22 de mayo. Y la MADE, el último día para aplicar también es el 15 de mayo y el inicio de esta maestría es el 29 de mayo. La maestría en Derecho de Empresas es la que inicia primero. Una última pregunta es la modalidad, ¿no? En ambos programas se aplica la bimodalidad y es en turno sabatino. Toda esta información está en nuestro portal web posgrado.uca.edu.ni. Perdonen el arroba, pero todos nuestros correos siempre los estamos intercambiando ahí con arroba. Ok, si no hay más preguntas, pues no queda más que agradecer la participación, el agradecimiento a la participación tanto presencial como en línea en esta quinta feria de posgrado. Creo que es importante que podamos insistir en que pueden aplicar desde ya a nuestros programas de maestrías, ¿no? Luego, pues esperamos que pronto puedan ser parte de esta gran familia de la Universidad Centroamericana y se puedan unir a la red de graduados más grande del país. Muchas gracias por su participación y tengan todas y todos buenas noches.